presión final, menos el producto de la presión inicial 1 por el volumen inicial 1, sobre 1 menos el coeficiente gamma, que es una relación de calor específico a presión y volumen constante. Lo importante es saber esta fórmula, pero sin embargo también tienen que memorizar estas fórmulas para su aplicación. Aunque en el examen, cuando hay problemas, seguramente tienen el formulario, el apunte, el libro, el amigo, no sé quién más, pero bueno. Eso es lo que respecta al trabajo con cambio de volumen. Bien. Ahora vamos a ver una ley que se llama la primera ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica. Aquí tenemos un sistema que consiste en un cilindro que contiene un gas. El sistema consiste en un cilindro que contiene un gas. Ese es el sistema. Entonces, repito, el sistema es una cantidad limitada de materia. Estamos hablando de este cilindro que contiene un gas. Este es el sistema termodinámico. No estamos hablando del aula, de la oficina, de una gazafa, de un termo, no. De un cilindro que contiene un gas. Ahora, este sistema puede someterse a algunos tipos de procesos. Por ejemplo, a este sistema se le va a entregar calor. Se le entrega calor. El calor entregado al sistema es positivo, más Q. El calor entregado al sistema es positivo. Vamos a entregarle una cantidad de calor al sistema que es positivo. Más, aquí, más Q. Bien. El calor es energía, dijimos. El calor es una forma de energía. Entonces, esa energía no se puede perder. Esa energía no se puede perder. ¿Se transforma en qué? Una opción es que el calor que se entrega al sistema va a calentar las partículas del gas, va a aumentar su temperatura, se van a empezar a agitar las partículas y por consiguiente aumenta la presión. Y empuja al pistón con una fuerza a la derecha. Empuja al pistón. Por consiguiente, hay un trabajo. La fuerza con que el gas empuja al pistón, la distancia que se desplaza, fuerza por desplazamiento es trabajo. Entonces, el calor entregado al sistema se ha transformado en trabajo realizado por el sistema porque eso no se puede perder. Aquí pondremos ese calor se transforma en trabajo que también es positivo. Trabajo realizado por el sistema. Es una opción. Entonces, el calor, esta flecha que está entrando al sistema, más Q, el calor entregado al sistema, puede transformarse en trabajo hecho por el sistema. Porque el calor va a calentar las partículas, va a aumentar la presión, empuja el pistón y hace trabajo. Es una opción. Suponiendo que el sistema tiene algunos soportes aquí que no permiten que el pistón se mueva. Aquí voy a dibujar un soporte que no permite que el pistón se mueva. Entonces, se calienta, pero no aumenta el volumen. Por consiguiente, no hay trabajo. Pero sin embargo, el gas tenía una energía interna. Ese calor que se entrega al sistema, entonces lo que va a hacer es incrementar la energía interna del sistema. Incrementa, lo de con minúsculas, incrementa U es la energía interna. Entonces, estas son las dos opciones que expresan la primera ley de termodinámica, que dice, el calor entregado a un sistema se transforma en trabajo hecho por el sistema.
y o incrementa la energía interna del sistema. Lo voy a repetir una vez más. Este es el enunciado de la primera ley de termodinámica. El calor entregado a un sistema termodinámico se transforma en trabajo realizado por el sistema. Trabajo realizado por el sistema. Y o incrementa la energía interna del sistema. Eso expresa la primera ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica. Bien. Lo hemos visto en el gráfico. Podemos verlo ahora en forma de ecuación. Porque Lord Kelvin dijo, lo que se conoce de física tiene que expresarse a través de ecuaciones. Entonces, lo que he explicado con el gráfico aquí he repetido. El calor Q entregado al sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema. Porque el calor es una forma de energía. Entonces, una opción es, y aquí en una simbología, el calor entregado con la flechita al sistema se transforma en trabajo W hecho por el sistema. Ahora, si el volumen no varía, no hay trabajo. En ese caso, entonces, el calor puede transformarse, vamos a ver un poquito más, el calor puede transformarse en un incremento de la energía interna. Son las dos opciones. La primera, o bueno, una de ellas, el calor entregado a un sistema se transforma en trabajo hecho por el sistema. Y si el volumen no varía, el calor entregado al sistema se transforma en un incremento de energía interna delta U del sistema. Puede ser una sola o las dos. Por eso decimos, el calor entregado a un sistema se transforma en un incremento en trabajo hecho por el sistema y o en energía interna que se incrementa en el sistema. Lo he explicado gráficamente, lo he explicado con el calor entregado y la fórmula general está aquí con fondo amarillo de la primera ley. Está aquí. La fórmula de la primera ley, aquí con fondo amarillo, ya. Entonces, decimos, el calor entregado a un sistema, la cantidad de calor Q entregado a un sistema, se transforma en trabajo realizado por el sistema y o en un incremento de su energía interna delta U. El calor Q entregado a un sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema y o en un incremento de su energía interna. Entonces, esa es la expresión de la primera ley de termodinámica. El calor entregado a un sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema y o un incremento de su energía interna. Voy a repetir una vez más y voy a preguntar a 3 personas. ¿Qué dice la primera ley de termodinámica? Dice que el calor entregado a un sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema y o en un incremento de su energía interna. El calor entregado al sistema se transforma en un incremento de energía interna y o en un trabajo hecho por el sistema. Esta es la fórmula. Q, calor, W, trabajo y U, energía interna. Bien. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera decir la primera ley de termodinámica? ¿Escucho? Yo, ingeniero, Muy bien. el calor entregado a un sistema se transforma en trabajos realizados por el sistema y o incrementa la energía interna del sistema. Excelente, Yamil. Ratifica sus buenos antecedentes de estudiante. Muy bien. ¿Una señorita? Yo, ingeniero, Sandra A ver. Álvarez.
Sandrita Bueno, Álvarez. la ley de termodinámica nos dice que el calor entregado al sistema termodinámico se transforma en trabajo realizado por el sistema y o en un incremento de energía interna del sistema. Excelente. Eso significa que son estudiantes inteligentes y eso es muy bueno. Y me alegra, la verdad me alegra más que mi sueldo, porque mi sueldo no he ido a cobrar porque me estoy cuidando. Además, estas son mejores satisfacciones que el sueldo. Bueno, mejor sigamos. Por si acaso, al aplicar la fórmula en la primera ley que está con fondo amarillo, el calor se considera positivo, el calor entregado al sistema. Así como puse la flecha de entregar calor, es positivo. El calor se considera negativo cuando es calor perdido o cedido por el sistema. Este calor es negativo. El calor es negativo, es el calor perdido o cedido por el sistema es negativo. El trabajo es positivo cuando es trabajo hecho por el sistema. He puesto por con mayúscula y con negritas, sobresaliendo, es trabajo negativo, positivo. Y el trabajo es negativo cuando es trabajo realizado sobre el sistema. Sobre, como han puesto, con mayúsculas, destacado, etc. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí un ejemplo también interesante para expresar la primera ley de otra manera. Aquí, en el ejemplo, el sistema es un recipiente. El sistema es un recipiente que contiene una porción de mantequilla. Ese es el sistema. Entonces, a este sistema se le está entregando una cantidad de calor, Q. Y al mismo tiempo se está haciendo trabajo sobre el sistema. Por si acaso, este calor que se entrega, este calor que aquí se entrega, es un calor positivo porque se está entregando al sistema. En cambio, el trabajo que se realiza aquí es negativo porque se está haciendo trabajo sobre el sistema. No importa. Entonces, se calienta con una hornalla la mantequilla y recibe calor. Simultáneamente con la batidora manual se hace el trabajo de batir. El sistema tenía una energía interna, energía 1, la mantequilla fría. Y el sistema aquí ha incrementado su energía. Energía final menos energía inicial, ha habido un incremento de energía. En otras palabras, el cambio de energía es producto de la entrega de calor y de trabajo. Es otra forma de expresar la primera ley de termodinámica. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esta diferencia de energía es producto del calor y trabajo. De otra manera, podríamos, de esta fórmula, despejar el cambio de energía. Sería calor menos trabajo. El trabajo puede ser positivo o negativo. Entonces, otra forma de expresar sería esta. El cambio de energía, la primera ley, el cambio de energía en un sistema termodinámico es igual al calor entregado y el trabajo realizado. Lo mismo, no importa. Que sepan la anterior, como han dicho, está muy bien, está excelente. Eso es, la primera ley. Y como dice la cuequita, no hay primera sin segunda. Que venga la segundita. La segunda ley de termodinámica. Son
solamente dos leyes. La segunda ley de termodinámica. Recordando, esto no es necesario. Termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor en trabajo y viceversa. Transformar la energía en calor es más sencillo. Yo decía, el sistema puede ser un taburete de madera. Entonces, si está la madera seca, se puede quemar y se transforma en calor. Mucho más fácil sería que el sistema sea un recipiente que tenga, por ejemplo, 1 litro de gasolina. Le prendo un fósforo, esa energía se quema, hay combustión. O el carbón que se pone a la churrasquera. Se lo enciende el carbón y se transforma en calor. Eso es sencillo. Lo más complicado para termodinámica es cómo transformar el calor en trabajo. ¿Cómo transformar el calor en trabajo? Esto es lo más complicado, que ha ocupado el estudio, por supuesto, de los físicos. ¿Cómo? ¿Cómo transformar el calor en trabajo? La respuesta ahora ya se conoce. La respuesta es mediante una máquina térmica. Mediante una máquina térmica. O directamente mediante un motor. Esto tiene que ver con la segunda ley de termodinámica. ¿Cómo transformar el calor en trabajo? La respuesta es mediante una máquina térmica o un motor. Un motor. Eso es. Por ejemplo, los automóviles, los micros, donde subimos, las motocicletas, ¿no? Tienen un motor térmico. A ese motor se le suministra combustible, gasolina, diésel, gas, lo que sea. Y en el motor, esa gasolina se produce una combustión, se quema. Y ese calor se transforma en trabajo para que se mueva el automóvil. Bien. Entonces, eso es. Transformar el calor en trabajo se lo hace mediante un motor. Por eso veremos un esquema de un motor. Esquema de una máquina térmica o motor. Esquema de una máquina térmica o motor. Aquí está. Bueno. El círculo es la máquina térmica o motor. El círculo. Como están viendo, está recibiendo una cantidad de calor. 7 por 10 a la cuarta calorías. Recibe una cantidad de calor. Permítame un corte comercial, vuelvo en 2 minutos. Muy bien, van a disculpar un corte comercial. Sucede que sonó el timbre de la casa, todos están haciendo la siesta, yo trabajando, así que tenía que ir a abrir la puerta. Bueno, hay que hacer de todo en esta vida. Bien, volviendo. Este es el esquema de una máquina térmica, el círculo.
Entonces, esta máquina térmica de un foco caliente recibe 7 por 10 a la cuarta calorías, o sea, 70.000 calorías recibe. De un foco caliente, aquí recibe la máquina térmica esa cantidad de calor. De esa cantidad de calor, una parte la transforma en trabajo. Aquí. Una buena parte la transforma en trabajo. Pero hay otra parte que no se puede evitar que se pierda y se bota por el escape. Ese es el esquema. Recibe 70.000 calorías, pero deja escapar, valga la redundancia, por el escape, 2 por 10 a la cuarta, 20.000 calorías. O sea, la máquina recibió 70.000 calorías, pero bota por el escape 20.000 calorías. Es inevitable, es inevitable. Entonces, el trabajo realizado será de 50.000. 70.000 menos 20.000 queda 50.000. Entonces, por ese motivo, se ha enunciado la segunda ley de termodinámica. Es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. Es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. O sea, es imposible que el calor que está recibiendo la máquina térmica, todito se vaya a trabajo. Esto es imposible. ¿No? Todas las máquinas térmicas tienen escape. Los automóviles, los motores, etcétera, tienen escape. Entonces, la segunda ley dice, es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo o totalmente en trabajo. ¿Por qué? Porque cuando se enciende una máquina térmica, la fricción de las piezas genera un calor, pero aparte de eso, también hay un calor que no se aprovecha y sale por el escape. Sale por el caño de escape. Normalmente en el escape de las movilidades se pone un silenciador porque produce un sonido, pero los jóvenes en las motos lo sacan el silenciador y suena el motor muy fuerte, ¿no? Bueno, es otra cosa. Entonces, la segunda ley de termodinámica, que dice, es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. O es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor totalmente en trabajo. Eso dice la segunda ley de termodinámica. Voy a decir una vez más y pregunto a dos personas. La segunda ley de termodinámica establece que es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. ¿Bien? ¿Un voluntario? Yo, ingeniero, ¿Ya? A ver, Abraham. sí, ya. La segunda ley de termodinámica dice que es imposible que una máquina térmica trabaje todo el calor a trabajo. Muy bien, muy bien. ¿Una señorita? Yo, ingeniero. Yo, ingeniero. A ver, Sandra. ¿O quién? Yo, Marisabel. Ya. La segunda ley de termodinámica establece que es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. Excelente, excelente. Así es, bien dicho, eso es. Entonces, aquí lo he escrito. Es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. Además, al final de la clase, este apunte se lo voy a pasar a Naomi para que les envíe. En realidad, todo el conocimiento ya está en Google, está en la nube en todas partes. Lo que el docente hace es ahorrarles mucho tiempo, porque yo les estoy dando ya el resumen de lo que son las leyes de termodinámica, que igual lo pueden encontrar. Pero bueno, aparte de eso, el trabajo del docente tiene que ser el de motivar a que el estudiante desarrolle todas sus capacidades y ojalá busque la excelencia. Por eso que yo les he motivado a que la meta académica sea 90 por 90, es lo que yo deseaba, pero no siempre se cumple porque, por ejemplo, de 90 estudiantes o casi 100 estudiantes, en este momento hay 55, más o menos el 60%, ¿no? Pero espero que ese 55% o 60% que esté estudiando, ojalá pase con 90.
Aprecio mucho las tareas que hacen semanales, especialmente a los que hacen honestamente. En algún grupo no ha faltado algún ocurrente que me ha falsificado. En algún caso me he dado cuenta, en otros no. Yo en el pasado, cuando eran las presentaciones físicas, cada hoja que yo recibía, todas hojas, digamos, la tarea de 4 hojas, recibía la hoja y tiqueaba, muy bien, ¿no? Y cada hoja tiqueaba. Un estudiante de un grupo, como bueno, yo cometí quizás la imprudencia de dar la misma tarea, un estudiante se cometió a la tarea de querer bordar esta línea, ¿no? Bordar esta línea, pero como no se puede bordar muy bien, yo hice con lapicero, entonces estaba copiando. Otro estudiante de otro grupo de Física 200, en el resumen del libro me presenta, por ejemplo, el resumen con este tipo de letra. Pero cuando escribe su nombre, por decir, digamos, que sea María. Entonces, María escribe así. María. Entonces yo me doy cuenta porque si la A en el trabajo del resumen escribe así, ¿por qué con su nombre va a escribir de otra manera? Entonces, con este detalle yo busco otro plástico y se prestó de otro compañero y otra letra. Entonces, bueno, pero son muy pocos, felizmente, son muy pocos. Eso no me desanima, por supuesto, pero sí, la mayoría hace excelente trabajo y es lo que hace el docente de poder motivar. Además, estos libros son muy importantes. Ustedes creo que han escrito primero La Vaca, que nos ayuda a no poner pretextos o a no ser conformistas. Yo también he leído y lo leo un par de veces y aplico y mato la vaca cuando corresponde para no comprar una vaca enferma o una vaca loca. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es espectacular. 3 hábitos de victoria privada, ¿no? Empiece con un fin en la mente, ¿no? Tenga objetivos. Objetivos en el área física, en el área emocional, intelectual y espiritual. Segundo hábito, ¿no? Sea proactivo. Sea proactivo. No espere que le digan, ¿no? Tercer hábito, primero lo primero, administre muy bien su tiempo. Si usted no administra su tiempo, otro le va a administrar. Esos son los 3 hábitos de victoria privada. Evidentemente, el que más hace y más lee, más aprende. El que menos hace o falsifica no aprende. Bueno, y los hábitos de victoria privada. Comprender antes de ser comprendido. Qué fundamental es eso, ¿no? Comprender antes de ser comprendido. Porque muchas veces nosotros no comprendemos a la gente y queremos ser comprendidos. Bueno, entonces por eso que esa es la labor del docente. Bueno, mejor sigamos con física porque los libros ustedes lo van a leer. Y ojalá que les quede el hábito de leer por lo menos un libro que no es tanto, ya no van a hacer el resumen, pero sí, cuando tengan un libro, lo que ustedes pueden hacer es subrayar lo que les interesa. Por ejemplo, digamos, íntegramente. Entonces, si eso les interesa, cuando tengan un libro en propiedad, la ventaja es que eso sí lo pueden subrayar o resaltar con marcador, lo que fuera. Entonces ya saben, esto es íntegramente, es importante. Bueno, son hábitos que van a aprender y ojalá que lo hagan de la mejor manera. Bien. Otra definición, rendimiento. El rendimiento se define como la relación del trabajo realizado con respecto al calor suministrado. Entonces, el rendimiento es el trabajo realizado con respecto al calor suministrado. Si se lo multiplica por 100, eso es el porcentaje. Se multiplica por 100 y eso expresaría el porcentaje del rendimiento. En el ejemplo, dijimos, el trabajo realizado, si se entregó 70.000 y sale por el escape 20.000, entonces el trabajo fue de 50.000. 50.000 calorías. El calor entregado
Aquí hay un error en la fórmula, ¿no? Aquí hay un error en la fórmula. Bueno, error de digitación que acabo de darme cuenta, porque dije es el trabajo, pero puse el calor encima, ¿no? Bueno, eso además demuestra que ni yo, ni el Papa Francisco somos infalibles. A veces nos equivocamos. Entonces, aquí debería ser trabajo realizado. En la anterior estaba calor, es trabajo. Entonces, como estaba tratando de explicar, me di cuenta. Sobre el calor suministrado. Entonces, aquí es calor. Calor 2 que se entregó. Entonces, eso es. Ahora sí está bien. Ahora está bien. El rendimiento es la relación entre el trabajo realizado con respecto al calor suministrado. ¿Cuánto trabajo se realizó? 50.000 calorías. ¿Cuánto calor se entregó? 70.000 calorías. Dividiendo esto da 0,714. Multiplicando por 100 da 71,4%. O sea, el rendimiento de esta máquina térmica del ejemplo es de 71,4%. Jamás será el 100%. Entonces, otra forma de expresar la segunda ley dice, es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento del 100%. Es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento del 100%. Entonces, esas son las dos leyes de termodinámica, la primera y la segunda. Y otro detalle que en la ley, en la primera ley de termodinámica, vemos las unidades. La cantidad de calor se mide en calorías. El trabajo mecánico se mide en julios. Entonces no se puede sumar calorías con julios, por supuesto, porque son diferentes unidades. Lo que se hace es transformar una a la otra. A eso se llama el equivalente mecánico del calor. El equivalente mecánico del calor. Aquí he copiado un esquema para ver el equivalente mecánico del calor. Se tiene un recipiente tipo calorímetro. Un recipiente que, por supuesto, está aislado térmicamente para que no entre calor de ninguna otra parte. Entonces está aquí totalmente aislado mediante un aislante térmico. Está aislado, o llamemos aislante térmico, para que no entre ni salga calor. Por supuesto, en todo el recipiente y tapado. Un termómetro para medir la temperatura. Un termómetro para medir la temperatura. Entonces se ha puesto un dispositivo, una varilla que tiene estas aspas, ¿no? Y una polea que unida a otra donde hay un peso. Ahora, el peso, si cae, hace trabajo mecánico. Si se nos suelta el peso, como dice el dicho, las cosas caen por su propio peso. Si se lo suelta, esto cae por su propio peso con una fuerza. Esa fuerza será la fuerza de su peso. Y además puede desplazarse una cierta distancia que estaba en esta posición, quién sabe, baja hasta ahí. Puede desplazarse una cierta distancia. Entonces, se ha desplazado esta altura que podemos llamar Y. Entonces cuando el peso cae con la fuerza de su peso, una altura Y hace trabajo. F por Y es el trabajo con que cae, fuerza por desplazamiento. Entonces, al caer, va a jalar la pita y va a hacer que esto empiece a girar. Las aspas empiezan a girar y van a agitar el agua.
Y como vimos, la temperatura depende de la energía cinética. Si las partículas empiezan a moverse, aumentan su energía cinética y por consiguiente aumenta su temperatura y aumenta la cantidad de calor. Entonces, porque no está entrando calor de afuera, por el aislante térmico, ¿no? Entonces, se produce un aumento del calor. Para que aumente el calor una caloría, se requiere un trabajo de 4,186 julios. Para incrementar el calor una caloría, se requiere hacer el trabajo de 4,186 julios. A eso se llama el equivalente mecánico del calor. Estamos relacionando la energía calorífica en calorías con su equivalente en energía mecánica en julios. Es el equivalente mecánico del calor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Ningún ingeniero, está todo claro. Todo Muy bien. bien, gracias. Sin embargo, haremos un breve resumen de lo que hemos visto en esta primera hora. Porque el examen de teoría va a ser ya de aquí, hoy es 13, el 23, de aquí a 10 días. Entonces las preguntas que vamos a hacer son estas, que son simples. ¿Qué estudia la termodinámica? Estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor en trabajo y viceversa. ¿Qué es un sistema termodinámico? Una cantidad de materia que se la considera aislada de influencias externas, térmicas o mecánicas. ¿Qué es un proceso termodinámico? Es la transformación que experimenta el sistema. ¿A qué es igual el trabajo con cambio de volumen? El trabajo con cambio de volumen es igual a la integral de la presión por el volumen. Y dependiendo del proceso isobárico a presión constante, isocórico a volumen constante, isotérmico, temperatura constante o adiabático calor constante, tienen su fórmula correspondiente. Tendrían que memorizar, pero seguramente cuando toque el examen van a tener su formulario y todo eso. Pero bueno, lo importante es interpretarlo. Hemos visto la primera ley de termodinámica, que dice, el calor entregado a un sistema se transforma en trabajo hecho por el sistema y o incrementa su energía interna. Y hemos visto las otra forma de expresar. La variación de energía interna es igual a la suma del calor entregado y el trabajo realizado. La segunda ley de termodinámica. ¿Cómo se transforma el calor en trabajo? Mediante una máquina térmica. Y en el esquema de la máquina térmica se ha demostrado que el calor entregado no se transforma totalmente en trabajo. ¿Por qué? Porque hay escape que sale y se pierde calor. Entonces, otra forma de expresar la segunda ley dice, en base al rendimiento, es imposible que una máquina térmica tenga un 100% de rendimiento. Y el equivalente mecánico del calor establece que una caloría... Actitud. Excelente, la actitud, número 1. Hay que tener una buena actitud, un buen pensamiento. Yo puedo, voy a resolverlo. Es sencillo, yo trabajo bien. Es muy importante, bien, suficiente para muestra basta un botón, entonces es importante la actitud. El segundo, Leer muy bien el problema. es el tercero. El segundo es dominar la parte teórica. Hay que estudiar. Bueno, hemos aprendido recién esta semana anterior y esta, pero es dominar. Y ya después, lo que dijo el compañero, leer el problema, que vamos a hacer enseguida, compartiendo un par de problemas. Pero lo más importante, reitero, es la actitud. Tiene que ir usted con una buena actitud, pensando en sacar el 100%, tanto en la parte teórica como en la parte de problemas también. Bien, un problema sí o sí es de calorimetría que hemos visto, y otro será de termodinámica. O dos problemas cortos de calorimetría y dos problemas cortos de termodinámica, por supuesto con un inciso cada problema, no 3 incisos como esto. Bien, problema. ¿Qué cantidad de calor se debe quitar a medio litro de agua que está a 40 grados centígrados
para convertirlo en hielo a menos 8 grados centígrados. Hay que leer con calma el problema. Luego anotar los datos. Medio litro de agua. Volumen del agua. Volumen del agua, medio litro. De agua, medio litro de agua. Que está a la temperatura del agua 40 grados centígrados. Lo ponemos con minúscula. 40 grados centígrados. Sería convertirlo en hielo a la temperatura del hielo de menos 8 grados centígrados. Además, se van a adquirir datos, por ejemplo, de calor específico. Podemos ir anotando algunos datos de calor específico. El calor específico, por ejemplo, del agua. El calor específico del agua es 1 caloría por grado centígrado. El calor específico del hielo. El calor específico del hielo es 0,5 calorías por grado centígrado. Esto lo ponemos como subíndice del agua y del hielo. Por supuesto, será necesario también el calor de fusión del hielo, que es 80 calorías por gramo. Se requiere 80 calorías para fundir 1 gramo de hielo. Por si acaso, también, como necesitamos masa y hay volumen, la densidad del agua. Densidad, insertamos el símbolo ρ del agua. Densidad del agua es 1. Una caloría. Estamos mal. Es 1 gramo por centímetro cúbico. Estamos hablando de densidad. Bueno, creo que esos son los datos. Bien. Entonces tenemos el agua a 40 grados y se lo quiere congelar y enfriar. Entonces, primero, no se puede congelar a 40 grados. Podemos anotar el calor para enfriar el agua. Calor para enfriar el agua. Primeramente veremos el calor para enfriar el agua. Podemos llamarlo calor 1. Enfriar el agua de 40 grados centígrados a 0 grados centígrados. Ese será el calor 1. Calor 1. Como hay cambio de temperatura, se da calor sensible. Masa del agua, minúscula. Masa del agua, calor específico del agua, temperatura final del agua, menos temperatura inicial del agua. Entonces, este será el primer calor que se tiene que quitar para enfriar el agua. De 40 a 0 es calor sensible. Es calor sensible. Calor específico del agua, temperatura final del agua y
la inicial del agua. Bien. Ahora colocaremos los valores. Calor 1 es igual. Antes de eso, tenemos el volumen de agua. Pero para transformarlo en masa, hacemos con su densidad. Como ya saben ustedes, la densidad se define como la relación de masa por unidad de volumen. Masa por unidad de volumen. Esta es la densidad. Despejamos la masa que será igual a la densidad por el volumen. Densidad por el volumen. El volumen está en litros. Tenemos que llevarlo a centímetros cúbicos con un factor de conversión. Este factor de conversión establece que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, litro con litro se va, queda 1000 entre 2, 500. 500 por 1, que la densidad sale 500. Entonces, la masa del agua será de 500 gramos. Ahora sí, así podemos calcular la cantidad de calor Q1. Igual, masa del agua, 500 gramos. Por calor específico del agua, 1 caloría por grado centígrado. Temperatura final del agua en esta etapa, 0, porque estamos enfriando. La inicial, 40 grados centígrados. Entonces, este es el calor necesario para enfriar el agua de 40 a 0 grados centígrados. Es el calor 1. Calor inicial, calor 1. 0 menos 40 por 5. 4 por 5, 20. Menos 20.000 calorías. Se requieren menos 20.000 calorías para enfriar el agua de 40 a 0 grados centígrados. A esa temperatura sí ya se puede congelar. Entonces necesitaríamos el calor para transformar el agua en hielo. Calor para, aquí vamos a anotar, transformar agua en hielo. A 0 grados centígrados. Este es calor latente. Será el calor 2. Vamos a llamarlo aquí entonces el calor 2. Calor para transformar el agua en hielo. Es calor latente. El calor latente es sin cambio de temperatura, pero con cambio de estado. Eso es. Entonces tenemos los datos. La masa del agua es de 500 gramos. 500 gramos. Aquí un detalle. Dijimos, cuando se quita calor, ese calor es negativo. Entonces sería menos 80. Eso toma en cuenta en el calor de fusión, calorías por gramo. No, por favor, este detalle porque estamos quitando calor para que se convierta en hielo.
Ahora, si se entrega calor para fundir el hielo, eso es positivo. Entonces esta sería la cantidad de calor para fundir el hielo, transformarlo de líquido a sólido. 5 por 8, 40. Menos 40.000 calorías. Bueno, primero se ha enfriado el agua de 40 a 0. A 0 grados se ha transformado el agua en hielo. Eso sucede a 0 grados. Ahora falta enfriar el hielo porque tenemos que, o queremos hielo a menos 8. Entonces el calor 3 sería calor para enfriar el hielo. Para enfriar el hielo de 0 grados centígrados a menos 8. Esto será calor sensible. El calor sensible es igual a la masa por el calor específico y por el cambio de temperatura. Este es el calor 3. La masa ya no es agua, ya es hielo. Como es hielo, será el calor específico del hielo, la temperatura final del hielo y la inicial del hielo. Entonces, dando los valores, la masa no ha cambiado, ha cambiado de estado, no de módulo, no de cantidad. La masa, 500 gramos. Calor específico, ahora sí ya es hielo, ya no es agua, 0,5. 0,5. Temperatura final del hielo, la final que queremos es menos 8. Menos 8. Y la inicial del hielo, por supuesto, cuando se transforma a 0. Entonces, esto nos va a dar la cantidad de calor para enfriar el hielo de 0 a menos 8. ¿Cuánto sale? 8 por 0,5, 4. 4. 4 por 5, 20. Menos 20.000. Menos 2.000. 2.000. 2.000 calorías. Eso es. El calor total será la suma de los tres calores. El calor total será la suma de los tres calores. ¿Cuánto era? Menos 20.000, menos 40.000 van 60.000 y 2.000. ¿Dónde está? Y 2.000 sería menos 62.000. Calorías. La suma de los tres calores. Eso es. Entonces, por favor, tomen en cuenta cuando haya cambio de estado. Aplican calor latente, sin cambio de temperatura. Y cuando es calor sensible, el cambio de temperatura, y toman en cuenta con atención cuál es el calor final y cuál es el calor inicial. Este es el problema número 1. ¿Alguna pregunta sobre este problema? Ninguna. Muy bien, muy bien, muy bien. Un problema más, a ver. Problema número 2. Un calorímetro de cobre de 300 gramos contiene medio litro de agua a 40 grados centígrados.
Se introducen 200 gramos de hielo a menos 8 grados centígrados. Calcular la temperatura final del conjunto. Problema de calorímetro. Practíquenlo, anótenlo. Habrá un problema del calorímetro. Como siempre, anotamos los datos. Si quieren, hacemos primero del calorímetro o del agua. Calorímetro. Calorímetro. Bueno, van a ser datos parecidos, ¿no? A ver. No. Masa del calorímetro. Masa del calorímetro. Con minúscula, masa del calorímetro. Aquí estamos viendo que la masa es de 300 gramos. Masa del calorímetro, 300 gramos. De cobre. Calor específico del calorímetro, que es de cobre. Del calorímetro, que como vimos era 0,093. Porque es cobre. Es cobre, ¿no? El calorímetro de... Ese dato de tabla es el calor específico del cobre. Temperatura inicial. 40 grados. A 40 grados. Estamos hablando del calorímetro. Del calorímetro. ¿Qué más necesitamos? Bueno, creo que es eso. Temperatura inicial del calorímetro. Veremos del agua. Del agua. Más o menos los mismos datos. Haré copiar, pegar. Ya. Ahora estamos hablando del agua. Medio litro a 40 grados. Ya vimos que medio litro de agua son 500 gramos. Cambio C por A. Calor específico del agua es 1. 1. Lo borro, este cobre. Bueno, esto vamos a ponerlo más bien aquí. El calorímetro de cobre. Ahora faltaría del hielo. Del hielo. Hielo. A ver, creo que lo mismo. Masa del hielo. Calor específico del hielo. Temperatura del hielo. La masa del hielo son 200 gramos a menos 8. 200 gramos. El calor específico del hielo es 0,5. Y la temperatura inicial del hielo es menos 8. Y como se va a fundir, también vamos a adquirir el calor de fusión del hielo. Bien, hemos anotado los datos correspondientes. Ahora, evidentemente, se imagina, aquí hay una serie más. Se imagina, el calorímetro. El calorímetro está ahí a 40 grados. Se introduce hielo y por supuesto se va a enfriar. En todos los procesos de calorimetría,
se cumple el equilibrio térmico. El equilibrio térmico que dice que el calor ganado es igual al calor perdido. El calor ganado es igual al calor perdido. El calor ganado será igual al calor perdido. Voy a anotar aquí la expresión entre llaves del calor perdido. Siempre, 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 calor ganado será siempre, siempre, siempre igual al calor perdido. Además, hemos dicho que el calor perdido es negativo. El calor perdido aquí es negativo. Entonces, esta ecuación siempre, siempre, siempre en el tema de calorímetro se va a aplicar. Siempre. Ahora la pregunta es, ¿quién gana calor? El cubo de hielo. Muy bien. Gana calor el hielo. ¿Y quién pierde calor? El agua. El agua y el calorímetro. Sí. Si quieren, igual. Bueno. El calor está negativo. ¿No? Si quieren, bueno, no hay problema. Podemos ponerlo de esta manera. Y aquí menos. Vamos a hacer más aquí. El agua y el calorímetro. Ahora, cuando haya hielo y esté a menos 0 grados, hay que tomar siempre en cuenta el calor sensible para calentar. El hielo no va a pasar directamente de menos 8 a la temperatura final. Hay un calor, una cantidad de calor inicial, calor 1 podemos llamarlo, para calentar el hielo de menos 8 a 0. Luego, un calor 2 para fundir el hielo. Y finalmente un calor 3 para llevarlo a la temperatura final. Entonces el hielo tiene prácticamente, como el proceso anterior, experimenta el calor para calentarse de menos 8 a 0. Calor 1. Calor 2 para fundirse, volverse agua. Y calor 3 para llegar a la temperatura final. Aquí pueden poner directamente, si quieren, menos el calor 4 del agua, menos el calor 5 del calorímetro. Entonces, estamos hablando de 5 calores. 5 calores. 3 que corresponden al hielo, 1 al agua y otro al calorímetro. Bueno, ¿quieren que anote directamente las fórmulas o por separado Q1, Q2, Q3, Q4, Q5? ¿Cómo prefieren? ¿Opiniones? Separado. Separado. Muy bien. Bien. Vamos entonces a hacerlo separado. Q1. Y lo voy a anotar porque de eso se trata, o sea, de explicar lo mejor posible. Calor. Esto lo voy a quitar la rayita.
Ya. Calor para calentar el hielo. Ah, es calor sensible. Como este que hicimos aquí del hielo. ¿Dónde está? Ah, es como este. Es para calentar el hielo. Calor sensible. Calor sensible. Solamente que ahora lo estamos llamando Q sub 1. Q sub 1. ¿No? Muy bien. Este es el calor 1. Calor 1. La masa del hielo, temperatura del hielo. Lo puedo poner los datos. Lo pongo los datos. Calor 1. La masa del hielo son 200 gramos. 200 gramos. El calor específico del hielo es 0,5 calorías por grado centígrado. Estamos hablando del hielo. 0,5. Copié el agua, pero no importa. Temperatura final del hielo tiene que llegar a 0. 0. Y la inicial era menos 8. Menos 8 tendría que ser. Menos 8. Esa es. Estamos haciendo el calor para calentar el hielo. El calor para calentar el hielo de menos 8 a 0. Menos 8 a 0 grados centígrados. Ese es el calor 1. Luego el calor 2 será el calor para fundir el hielo. El calor 2, aquí lo voy a anotar. El calor 2 para fundir el hielo. Fusión. Y eso se funde a 0 grados centígrados. 0 grados centígrados. Es calor latente, como el que tenemos aquí. Ya. Calor 2. Calor 2. Masa del hielo por el calor de fusión del hielo. La masa del hielo, que es 200 gramos. En este caso, como se está entregando calor, esto es el calor de transformación, será positivo, por 80 calorías por grano. Luego, el calor para calentar el hielo, el calor 3, para calentar el hielo, de 0 a la temperatura final. De 0 grados centígrados a la temperatura final. Esta es la pregunta, la temperatura final es la pregunta. Ya. Será calor latente. Son sensibles porque estamos calentando. Ya está fundido a 0 grados centígrados, ahora hay que calentarlo hasta la temperatura final. Es calor 3. Calor 3. La masa del hielo que es agua. Para diferenciarlo puedo poner el agua que era hielo si quieren. Aquí ya es agua, ya no es hielo. Agua.
temperatura final que se está buscando y la inicial del hielo. Entonces, este es calor 3. Calor 3. La masa no cambia, son los 200 gramos. Son 200 gramos. Ahora sí ya es agua, el calor específico es del agua. La temperatura final que se está buscando, voy a poner, menos la inicial, que es 0, porque estaba fundido. Esa temperatura T es la que se está buscando. Entonces, esto es los calores que el hielo gana. Los calores que el hielo gana. Hemos visto del hielo. El calor ganado. El calor perdido es Q4. Calor cuarto del agua. Son calores sensibles. Calor 4. Es calor sensible. Por aquí pusimos algo del agua, me parece, como esto. El calor sensible. Calor 4. Bueno, antes de eso, aquí voy a poner entonces el calor ganado, no, pero no es ganado, es perdido. El calor perdido por el agua. Este es Q sub 4. El calor perdido por el agua. Y eso que hice la copiar, pegar, no. Es esta que hemos puesto el calor sensible, donde está del agua. Esta. Lo que hay que tener cuidado son las temperaturas inicial, final, etcétera, en cada etapa. Nada más. Entonces aquí estamos hablando del calor 4. 4. Sería eso. La temperatura final y la inicio del agua. Entonces, ese calor 4, aquí tendríamos el calor 4. La masa del agua era medio litro. ¿Sí? No. Así medio litro. 500 gramos. 500 gramos. El calor específico del agua es 1 caloría por grado centígrado. La temperatura final es la que estamos buscando y la inicial del agua era 40. Esta es la temperatura final que se está buscando. Bien. Este es el calor perdido por el agua. Y finalmente el calor 5 es el calor perdido por el calorímetro. Ay, ay, ay. Vamos a ver. El calor 5 finalmente sería calor 5. Calor perdido por el calorímetro. Calor 5. La masa del calorímetro, ya no es el agua. Calor específico del calorímetro, temperatura inicial del calorímetro y la final del conjunto. Entonces, el calor 5
será 300 gramos, es la masa del calorímetro. El calor específico del calorímetro de cobre es 0,093. La temperatura final es T y la inicial, al igual que el agua, era 40. Se está buscando la temperatura. Bueno, que esta sea la ecuación 1. La ecuación 1. Lo voy a poner con un color diferente. Ya. Como ya hemos calculado Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, quedaría sustituir los calores en la ecuación 1 y despejar la temperatura T. Sustituir y despejar la temperatura T. Eso es. De modo que T minúscula T igual. Lo que salga. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces esto se lo voy a mandar a Naomi más tardecito para que puedan revisarlo, estudiarlo, practicarlo y resolverlo. En la próxima clase haremos algunos problemas de termodinámica y nos falta un último tema que es corto de gravitación universal. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno.